¿De qué libro? De Isaías, del profeta Isaías. Y estamos estudiando este libro entonces con la intención de conocer más a Dios. Y quiero resaltar esa intención porque creo que aunque no estudiemos este libro, la intención de nosotros al acercarnos a la Escritura siempre debe ser la misma, es decir, conocer a Dios. Aunque no estemos estudiando el libro del profeta Isaías, es muy importante que cada que alguien se acerca a la Escritura, vaya con la intención en su corazón de conocer más al Dios que se revela en la Escritura, que se da a conocer en la Escritura. La Escritura es un conjunto de libros, una biblioteca de libros que puede ser tomada de muchas maneras. Puede ser tomada de manera académica, algunos incluso filósofos utilizan la Escritura para extraer de ahí algunas lecciones para ellos. Podríamos filosofar con la Escritura, podríamos utilizarla como libro histórico, arqueológico, incluso antropólogo. Pero creo que si no tenemos esta intención clara y si no estamos conociendo al Dios que se revela en cada uno de esta biblioteca de libros, en este compendio llamado Biblia, si no estamos con esa intención, en gran parte, en gran medida, vamos a estar perdiendo el tiempo. Y si se va a tomar la Biblia para otras cosas, para otra actividad, en gran parte vamos a estar perdiendo el tiempo. Hermanito, gracias. Entonces, quiero primero resaltar esa intención que debe haber en el corazón de nosotros cada que estudiamos, y es acercarnos a la Escritura para utilizar la Escritura como Dios está esperando que se utilice. Y es un libro que nos ayude a tener una mejor relación con Él, un libro que presenta al Dios de la Biblia, que presenta su condición, la condición del hombre, cómo Él repara esa condición, su plan eterno, de eternidad pasada, eternidad futura. Si se hace con otro enfoque, hermanos, en gran parte vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Entonces, hemos elegido el libro del profeta Isaías y la prédica anterior agrupamos 3 capítulos, el capítulo 2, 3, 4, y bueno, estuvimos hablando acerca de que se ve el problema fundamental del pueblo del Señor. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que hemos venido estudiando? El primero que vimos, ¿cuál fue? Infidelidad. El domingo pasado, ¿cuáles vimos? ¿Cuáles vimos? Idolatría y soberbia. Fue el que vimos, ¿no? Acuérdense, con las mujeres estas que estaban pensando en otro montón de cosas, todas emperigolladas, y bueno, fue lo que leímos. Entonces, problemas fundamentales del pueblo del Señor: la infidelidad, la idolatría y la soberbia. Ahorita vamos a continuar entonces en el capítulo 5, y empieza así el capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Este es el título que el profeta Isaías le pone al capítulo 5. Y a esto me refería cuando, bueno, al principio del estudio dijimos que a veces los profetas en medio de su narrativa utilizan parábolas. Entonces, este es el título que el profeta le pone a esta parábola. Y en medio del lenguaje del símil que utiliza la parábola, también se utilizan analogías, ¿no? Entonces, en medio de toda esa analogía, el profeta va a agregar poesía incluso, y lo vamos a ver más adelante. Pero el título que él pone es: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Es algo que para la época evocaba el tiempo de la cosecha, ¿sí? Cuando uno cultivaba y había cosecha, se acostumbraba a hacer cánticos, fiestas, se celebraba la cosecha, porque era algo esperado. Y de hecho los hombres se regocijaban, se gozaban por su cosecha, e invitaban a sus vecinos a hacer cánticos y fiestas porque llegó el momento de la cosecha. Entonces el profeta Isaías está diciendo aquí: yo voy a cantar la canción de mi cosecha, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y trae para ellos expectativa, ¿no? Porque cuando un hombre va a cantar acerca de la cosecha que tuvo, todos están expectantes para escuchar qué tan productiva fue su cosecha, ¿no? Qué tan bonita estuvo la fruta que le dio este año la tierra, qué tan productiva fue la semilla que él sembró, qué tan productivo fue el crecimiento de dicha semilla. Entonces genera expectativa en los que están oyendo, y es lo primero que el profeta Isaías
genera con este título. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado su viña. Genera expectativa en los que oyen, porque los otros están pensando, ¿qué pasó con el fruto de esta viña, no? ¿Cómo fue la cosecha? Y se narra en poesía, en prosa, incluso en canción, ¿no? Porque pues cuando había una cosecha se cantaba la cosecha. Y esta canción que les canta Isaías dice así: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedrado y la plantó de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y en este momento todos los israelitas que estaban expectantes a escuchar la canción de la cosecha, imagino yo quedaron sorprendidos, porque dice que el hombre tenía una viña, el Señor tenía una viña en una ladera fértil, la cercó, la despedregó, plantó vides, una torre, y esperaba que diera frutas, uva, y dio uva silvestre. Eso no era lo que el auditorio esperaba escuchar. Si yo hago una canción de mi cosecha porque estoy regocijado por mi cosecha, lo que ustedes esperan escuchar es que la cosecha fue buena. Lo que ustedes esperan escuchar es que la cosecha dio el resultado que nosotros estábamos esperando y que la semilla plantada resultó como se supone debía resultar. Pero entonces aquí los que están escuchando esta canción detectan una incompatibilidad. ¿Cómo así que cercó una viña, la despedregó, plantó vides, edificó una torre en medio de ella, puso un lagar, había un lagar en medio de ella y esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres? Es decir, la expectativa del Señor era esta. Proyectémosla por favor, Alejos. Esta era la expectativa, ¿no? Una uva robusta, jugosa, una uva que fuera consecuente al trabajo que se le ha hecho, ¿no? Es decir, la despedregamos, sacamos el terreno, lo cultivamos, había un lagar, edificamos una torre. ¿Y qué esperamos nosotros en consecuencia lógica a todo este esfuerzo que hemos depositado? Esperamos esto, ¿no? Una uva que dé el fruto que se espera, una uva que se pueda aprovechar, un fruto rico, dulce al paladar, agradable a la vista. Esto se esperaba. Pero ¿qué tuvimos en realidad? Uva silvestre, una uva que es amarga, que entre otras cosas es venenosa, es decir, hace daño a la barriga. Por lo general cuando te lo comías provocaba diarrea. Y una uva que es producto más que todo no de la tierra, sino de la maleza, porque la uva silvestre no se siembra, no hay semillas de uva silvestre, eso es un rastrojo. Sí, eso crece, es algo que se apodera de la mata, crece allí y da uva silvestre. No es lo que sembramos. Y quiero que resaltemos aquí el absurdo que está resaltando el profeta. Dice, es absurdo que tuviéramos semillas de uva, buenas semillas, buena tierra, dedicamos tiempo, las sudamos, sembramos y da uvas silvestres. Es ridículo, es absurdo. Y en este punto el profeta, en medio de su poesía y su prosa, aprovechando lo atónito que ha de estar su auditorio ante la incongruencia del poema, porque se esperaba que diera uvas buenas como estas y no uvas silvestres como las que dio. Entonces, aprovechando eso, el profeta invita a su auditorio y le dice, bueno, ayúdenme a ustedes a solucionar este problema. ¿Qué hacemos? Eso es lo que va a preguntar más adelante. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer en mi viña? Es decir, ¿qué me faltó por hacer? ¿Qué no hice? Si nombró aquí, la despedregué, yo llevé a la ladera, construí la torre, había el lagar, hice el lagar. ¿Qué me faltó por hacer? Y él invita a su auditorio a que opinen. Y le dice, bueno, ¿qué estuvo mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué piensan ustedes de lo absurdo que es esto? De lo incongruente, de lo ridículo que es que uno plante una semilla que está buena y haga todo lo que tiene que hacer y eso no dé el resultado esperado. ¿Qué más se podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho en ella? Dice él, ¿qué más puedo hacer en ella que ya no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y el profeta sigue planteando a su auditorio esta incompatibilidad, este absurdo en su mente. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, apostillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que voy a hacer con mi viña? ¿Qué tal la decisión que el Señor decidió hacer con su viña? Porque entre otras cosas no es la viña de Isaías, ¿no? El profeta Isaías está hablando Dios está hablando a través del profeta Isaías. Él está escuchando palabra de Dios y está diciendo palabra de Dios en un momento actual del pueblo. Entonces, ¿qué está pensando hacer el Señor con su viña? ¿Qué va a hacer? Las consecuencias van a ser, continuemos, Alejo. Siguiente diapositiva, por favor. Había una anterior a esa. Bueno, las consecuencias las leemos aquí. Destruiré su vallado, será consumida, y apostillaré su cerca y será hollada. Ahora que quede desierta y no será podada ni cavada. Ahí está, ahí. Así iba a quedar esa tierra. El Señor iba a quitar todo de ahí, iba a quitar su cerca, iba a quitar su fruto y la iba a quemar por completo. Va a destruir su valla, va a ser consumida. Apostillaré su cerca y será hollada, y no, versículo 6, quedará desierta y no será podada ni cavada, y crecerá en ella el cardo y el espino, y aún a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Va a quedar una tierra así, seca, árida, llena de rastrojo, llena de maleza. Y podemos avanzar entonces ahora sí. Esta parábola que está utilizando aquí el profeta Isaías, parábola mezclada con algo de poesía que también intenta hacer un símil, tiene un factor diferenciativo de las demás parábolas que nosotros hemos visto a lo largo de la Escritura. Si ustedes ven, cuando uno escucha parábolas de la boca de Jesús, a veces son confusas, enredadas, y uno encuentra, por ejemplo, que su propio auditorio, la gente que lo escucha, a veces dice, ¿eso qué quiso decir? ¿Qué quiso decir el maestro con eso? Incluso los fariseos que escuchaban las parábolas de Jesús, a veces decían, ¿eso será conmigo? ¿O será con el vecino? ¿O será que está hablando de aquel? ¿O está hablando de aquel? Y los discípulos incluso en algún momento tuvieron que decirle al Señor Jesucristo que por qué hablaba en parábolas, por qué hablaba así, si a veces no se le entendía. Y bueno, Jesucristo da una explicación, ¿no? Que no es el tema ahora. Pero el factor diferenciativo que vemos de esta parábola a las demás es que aquí mismo se nos da la interpretación. Y aquí mismo se nos dice a quién se refiere. Y no tenemos que dar muchas vueltas en nuestra cabeza ni matarnos mucho interpretando, porque la misma Biblia nos lo dice. Ciertamente la viña, esa viña improductiva, la viña de Jehová, ¿quién son? La casa de Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Ya el Señor aterriza su analogía a través del profeta Isaías. Dice, ustedes son como esa viña y yo esperaba de ustedes justicia. ¿Y qué dieron? Vileza. Justicia. ¿Y qué dieron? Clamor, dice la palabra del Señor. Entonces, este absurdo de la viña, el profeta lo está aplicando al pueblo de Israel. Y como dijo en el capítulo 1, dijo, es que no es
razonable, porque el Señor a ustedes los crió, el Señor a ustedes los enalteció, el Señor a ustedes los escogió como pueblo, y ustedes han visto la mano de Dios. Con todo eso, ¿qué esperaba el Señor? Justicia, una buena uva. ¿Pero qué recibí? Uvas silvestres, vileza. ¿Qué recibí? Clamor. Y ese clamor trae a nuestra mente, por ejemplo, el pueblo del Señor en Egipto. Dijo Dios a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo, ha llegado a mi oído. Ese clamor viene por toda la injusticia que hay en el entorno. Claman al Señor. Y aquí vemos entonces un problema fundamental del pueblo de Dios. Imagino que ya ese título se lo tienen grabado porque ha sido el título de todas las enseñanzas que hemos venido teniendo. ¿Cuál es el problema fundamental del pueblo de Dios según lo que hemos leído hasta el momento? Infidelidad. ¿Qué más pensamos? Desobediencia. ¿Qué más? El problema es, avancemos, corrupción. Corrupción. Y noten aquí en esto, mis hermanos, cómo sigue mostrando la analogía que el profeta viene haciendo. ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en corrupción? ¿Qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Una palabra, definamos eso. Ladrones, trampa, soborno. ¿Qué más? Correcto. Ahora, ¿en qué pueblo pensamos nosotros cuando pensamos en corrupción? Y no vamos a utilizar el pueblo de Israel porque es el objeto de estudio, ¿no? ¿En qué pueblo pensamos nosotros cuando pensamos en corrupción? En Colombia. Entonces todos los colombianos son corruptos. Entonces ¿en qué pueblo pensamos? ¿En qué pensamos cuando pensamos en corrupción? ¿En qué pueblo? ¿En qué conglomerado? En el gobierno. Entonces todos los que están en el gobierno son corruptos. Entonces, ¿en quién pensamos cuando pensamos en corrupción? ¿En qué grupo? Entonces todos los de Sodoma son pecadores. Pensamos en todo el conglomerado de seres humanos apartados de Dios cuando pensamos en corrupción. Todo el conglomerado de seres humanos que esté apartado de Dios lo abarcamos en corrupción. Y aquí se eleva más el absurdo del profeta, porque es que aquí no le está hablando al mundo apartado de Dios, aquí le está hablando a su pueblo. Y por eso es corrupción, porque si estuviéramos hablando de la maldad del mundo, no estamos hablando de corrupción, sino de oscuridad, de tinieblas. Porque, hermanos, lo único que necesita algo para ser corrompido es haber estado bueno. Entonces, si yo estoy hablando del mundo, no estoy hablando de corrupción porque nunca estuvo bueno. ¿Sí me explico? Hablo de corrupción cuando hablo del pueblo de Dios porque estaban bien y se corrompieron a esto que vemos acá. Entonces es corrupción. Y sigue elevando lo incongruente del poema inicial. Corrupción, lógico que haya en el mundo corrupción, hermano. Que haya corrupción en un gobierno de hombres que están separados de Dios, hermano, es lo más lógico que hay. Por eso, lecciones anteriores, lo más lógico es que Israel, tus líderes te engañen. ¿Y por qué? Porque es que son mujeres que están pensando en otra cosa. Son jóvenes idólatras. Son jóvenes que dejaron el camino del Señor y fueron tras riquezas y se postraron ante la obra de sus dedos. Es lógico. Pero lo incongruente, lo absurdo aquí es que estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando del mundo corrupto, no, estamos hablando del pueblo de Dios corrupto. Y así es como el profeta Isaías aplica entonces esta parábola, ¿sí? Este símil, este poema. O bueno, Dios a través del profeta, así es como lo aplica, mostrando la corrupción de su pueblo, que estaban bien pero se han corrompido, dándole la espalda al Dios verdadero.
Y muestra entonces aspectos de esa corrupción. Y empieza entonces con los ayes. Continuemos, Alejo. Y dice, primera ay. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar desoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Leyendo esta porción bíblica, ¿cuál es la corrupción que vemos aquí? ¿Cuál es la corrupción en la que ha caído el pueblo de Israel? ¿En cuál? Infidelidad, otra vez infidelidad. ¿Cuál? Avaricia, ávaros. Mira lo que dice, hay de los que juntan casas y casas y añaden heredad a heredad, ocuparlo todo. Y mire la pregunta del Señor, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Es decir, ¿se van a quedar con todo ustedes? ¿Quieren acapararlo todo y entonces todo lo que hay en la tierra va a ser para ustedes y no le quieren dejar nada a los demás? Ávaros. Eso es lo que el Señor está reclamando aquí. Gente que no se sacia, que tiene y quiere tener más y lo que tiene nunca le es suficiente y acumulan casa y heredad y heredad. Ávaros. Es la corrupción del pueblo de Israel aquí. Se han vuelto ávaros. Y quiero aquí enfatizar algo que hemos venido enfatizando en todos los estudios. El problema aquí es que tengan casa. O el problema aquí es que tengan heredad. Y lo hemos visto en todos los estudios que hemos hecho de Isaías. El problema eran los accesorios que usaban las mujeres. El problema era la cultura que estaban implementando en ellos. El problema era que tenían platica. ¿Ese era el problema? El problema era que su corazón le dio la espalda al Dios verdadero y se hicieron ídolos. Entonces aquí el problema no es la casa, el problema es su corazón avaro. El problema es que quieren tener y tener y tener y tener y no se sacian y nunca son suficientes. Entonces aquí Dios no reprocha la casa, reprocha una conducta del corazón llamada avaricia. Y podemos empezar ya a ver aspectos del carácter del Señor. El Señor siempre señala actitudes del corazón, siempre señala problemas que hay en el corazón y siempre está desenmascarando eso, pidiéndonos, advirtiéndonos, como vimos en la prédica pasada, para que nosotros reaccionemos y corrijamos. Termina diciendo que para todos estos ávaros, ¿qué va a pasar? Esta gente que quiere tener y tener y tener y tener, y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirán un efa, perdón. Habla de medidas. Ustedes quieren saber, hermanos, cuánto es una yugada, cuánto es un bato y cuánto es una efa. Busquen un diccionario bíblico, son medidas, ahí va a aparecer muy bien explicado, pero básicamente lo que está diciendo aquí el profeta es: lo que ustedes produzcan no va a alcanzar para nada. Todo lo que ustedes produzcan de ahora en adelante, eso va a ser como polvo, eso, como cuando usted recibe la platica de sí mismo se le va y usted no sabe qué se le hizo. Igual, va a decir, lo que ahorita ustedes produzcan no va a alcanzar para nada. La tierra va a ser improductiva y aunque cosechen mucho porque quieren tener mucho, porque son ávaros, todo lo que tengan no les va a servir, no va a alcanzar. Siguiente. Otro hay, los ayayáis. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Cuál es la corrupción que está señalando aquí Isaías? ¿Cuál es la corrupción, hermano? Está muy claro, digámoslo. La borrachera, ¿no?
son borrachos, se embriagan. Y dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta el mediodía. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Aquí lo malo es la rumba, ¿cierto? Aquí lo malo es la fiesta que estaban haciendo. Ahora me va a decir, uy, hermano, va a defender la rumba. Hermanos, ¿qué está acusando el Señor aquí? El Señor no está acusando aquí el tener casa, está acusando la avaricia. En este relato el Señor ni siquiera está acusando el tomar vino, porque está hablando de una vid, y la vid se hace para producir vino. Entonces ni siquiera les está señalando el que tomen vino, les está señalando su embriaguez, su libertinaje, que quieren complacer su carne, su concupiscencia, sus deseos mundanos. Y entonces para complacer sus deseos mundanos, ¿qué es lo que hacen? Hacen fiestas con tamboriles, con todo eso. Otra vez, el Señor ataca una actitud del corazón. ¿Y la actitud cuál es? Ser libertinos, estar desenfrenados, tratando de satisfacer deseos pecaminosos que hay en nosotros, tratando de satisfacer la carne, como dice Santiago, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que el Señor señala allí. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Muestra otra vez lo que el Señor está atacando aquí. El Señor no está atacando aquí que se reúnan a hacer fiesta. Lo que el Señor está reprochando aquí es que y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y este conocimiento está hablando de conocimiento de Dios, porque el Señor está diciendo, yo una vez más los crié a ustedes y no me conocen. Y acuérdense la analogía que hizo en capítulo 1, parecen asnos. El asno sabe cuál es su Señor, pero Israel no entiende, aunque yo lo crié. Lo crié, pasé toda la vida enalteciéndolo y no me conoce a mí, aunque pasé toda la vida con ellos. Acuérdense, lo estudiamos capítulo 1. Entonces, este pueblo, en lugar de ir en pos y conocer cada vez más, habla del conocimiento de Dios, conocer a Dios, tener una relación con Él, ¿qué hicieron? Se fueron a cumplir sus deleites, se fueron a cumplir con lo que su carne les decía y en pos de lo que querían hacer. Continuemos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Cuál es la corrupción aquí? Aquí ya se hace un poquito más difícil identificarla, ¿no? ¿Cuál? Rebeldía. Fíjense ustedes, hermanos, lo que empieza diciendo. Hay de los que traen la iniquidad, pecado, es decir, pecado. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Es decir, traen el pecado, vanidad, para satisfacerse a ellos mismos, ¿no? Venimos hablando de los que se emborrachaban para satisfacer su carne. Entonces, hay de los que traen el pecado para satisfacerse a ellos mismos, para satisfacer su vanidad. Evoca en nuestra mente lo que dice Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace debajo del sol para encontrar la superación del hombre, que no sea lo último, con lo que concluye Salomón en Eclesiastés, cuando dice que lo último, el fin de todo el discurso es seguir a Dios y amar sus mandamientos. Todo lo que no sea eso, dice Salomón, es vano. Entonces hay de los que traen el pecado para su propia vanidad y traen el pecado como yuntas de carreta, ¿sí? Como que lo traen encima, en el hombro. Pero aquí lo que nos ayuda a interpretar o a ser más precisos en lo que es la corrupción
del pueblo de Israel en este pasaje es lo que dicen, los cuales dicen: venga ya, apresurémonos su obra y veamos, acérquese y venga al consejo del Santo Israel para que lo sepamos. ¿Qué ven ustedes en esa declaración? Ahí hay sátira, hay burla, hay mofa. Están tomando el nombre del Señor en vano. Porque mire lo que dice: el consejo del Santo de Israel. ¿Cómo conocen ellos el nombre del Santo de Israel? Pues lo conocen porque son su pueblo. Y ellos han visto la obra de este Santo de Israel, han visto la obra de sus manos. Y en lugar de adorarle, fueron rebeldes y le dieron la espalda. Y utilizaron el nombre del Señor como burla. Cuando hablaban del Señor lo hacían en mofa, lo hacían con sátira, con dobles sentidos, con lenguaje figurativos. Eso es lo que está hablando. El pueblo que el Señor crió, que el Señor mostró todo su poderío, mostró su mano para con ellos, que debería seguirle, fueron rebeldes y le dieron la espalda. Continuemos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y otra vez, ¿no? Parece el periódico de hoy a las 8 de la mañana. Es tan parecido el relato que hacen estos ayes de la condición que tiene la sociedad hoy en día, que llama a lo malo bueno, a lo bueno malo, que ya uno va a decir una verdad y tiene que decirla como con pinzas, ¿no? Porque ya se puede ofender cualquiera. ¿Y por qué es resultado esto? Porque lo acabamos de ver, le dieron la espalda al Señor y utilizaban su nombre como burla. Al Dios que conocieron, al Dios que lo sacó, al Dios que han visto todo su poder, le dan la espalda y utilizan su nombre para hacer mofa. Y como se apartaron del Señor, ¿qué es lo más lógico? Por eso partimos diciendo: hermano, no hablamos de corrupción en el mundo, porque nunca estuvo bueno. Cuando hablamos de algo corrupto, es algo que estaba bueno y se corrompió. Cuando hablemos del mundo, hablamos de tinieblas, hablamos de maldad, de oscuridad, porque siempre estuvo así. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de un mundo que le da la espalda al Señor? ¿Esperamos que buenas decisiones? ¿Esperamos justicia? ¿Esperamos un buen gobierno? Lo único que va a venir es que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Y que le digan luz a las tinieblas. Y que a lo amargo le digan dulce y a lo dulce amargo. Eso es lo único que va a pasar, hermanos. Es lo único que va a pasar cuando el hombre le da la espalda al Señor. Y continuemos con los ayes. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Vuelve a hablar de esa corrupción del pueblo de Israel llamada soberbia. La misma que habló capítulo 2 y capítulo 3 con los hombres y mujeres y jóvenes de aquel entonces, que justifican al impío mediante cohecho. Es decir, para traer un ejemplo hoy en día, no denuncie que eso mañana el man sale suelto, igual eso no sirve para nada, entonces quédese callado, que eso igual lo van a soltar ligerito. Y entonces por eso el Señor lanza consecuencias. Avancemos, por favor. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, mire, toda esta consecuencia va a venir, ¿por qué? Porque tenían plata, porque tenían casas, porque hacían fiestas, porque tomaban vino. ¿Por qué? Dice la palabra. ¿Por qué va a venir todo eso sobre ellos?
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron. Abominar significa, en este contexto, la palabra en su original significa odiar, y odiar significa repugnar, y repugnar significa que les daba asco. Eso es lo que el Señor está atacando aquí en ellos. Una vez más, el problema no es la casa, el problema no es los aretes que usaban, el problema no es el oro que tenían, el problema no es que tomaran vino, el problema no es las reuniones que hacían, el problema es este: desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, otra consecuencia que viene por eso, siguiente: alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. El Señor va a poner como un letrero, ¿no? Un letrero grandísimo sobre Israel, y silbará. ¿Silbará para qué? Para llamarlos, a los que están en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrán pronto y velozmente. ¿Para qué? ¿Para qué vendrán pronto y velozmente? Para destruir al pueblo de Israel. Lo que el Señor está diciendo es: mire, yo voy a colocar un pendón grandísimo delante de este pueblo para que todos los pueblos por allá paganos que están viendo vengan y los ataquen. Y entonces todas esas naciones impías van a venir y se van a apoderar de ustedes. Y termina diciendo que los muertos de Israel los van a tirar a las calles, y la cosa no va a ser muy buena. Porque el Señor es como que va a publicar la situación del pueblo, y Él va a llamar, utiliza la palabra silbar para decir que el Señor los va a llamar invitándolos a que ataquen su pueblo. Y va a utilizar pueblos impíos para que su pueblo quede devastado, desolado. Mis hermanos, no sé esto que hemos leído, qué le dice a usted en cuanto al carácter de Dios, pero creo que a través de la analogía que hicimos podemos darnos cuenta que Dios es, no está, sino es. Y hago siempre la aclaración, porque si decimos que Él es, Él va a seguir siendo eso, aunque su pueblo haga otra cosa. Aunque el pueblo del Señor esté en idolatría, aunque el pueblo del Señor le dé la espalda, Él va a seguir siendo contra la idolatría. Y con eso podemos avanzar, Alejo. Dios es contra la idolatría. Hermanos, cuando uno está viendo este poema, esta parábola de la vid que no dio fruto, ya para empezar a hacer un poco de aplicaciones a nosotros, resulta casi al instante, resulta casi allí de inmediato en nuestra mente el pasaje en Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, con eso terminamos. Es casi inevitable que este pasaje nos salte a nuestra mente cuando hemos estudiado Isaías. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Si uno no ha estudiado Isaías capítulo 5, uno lee esta parábola de Jesús y dice: ay, tan bonito. Pero uno teniendo el panorama de Isaías capítulo 5, ya uno puede empezar a atar cabos y empezar a hacer analogías. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Empecemos a hacer analogías con Isaías capítulo 5, porque ya lo leímos, ¿no? En Isaías capítulo 5, ¿quién era el labrador? ¿Quién era el que sembró, el que preparó el huerto? Dios, ¿no? Dios hablando a través de Isaías, Dios. En Juan capítulo 15, el labrador sigue siendo el mismo. Labrador es Dios. ¿Qué cambia aquí? La vid. ¿Quién era la vid en Isaías? El pueblo de Israel, ¿no? Lo leímos. La vid nos lo aclaró el profeta. Entonces no tenemos que tener miedo con la interpretación, porque la misma Biblia la está dando. La vid en Isaías capítulo 5 era el pueblo de Dios. Y aquí en capítulo 15 de Juan, ¿quién es la vid? Jesús. Entonces, si Él está diciendo yo soy la vid verdadera, es porque hay una vid falsa. ¿Y cuál fue la vid falsa? Isaías capítulo 5 es la vid falsa. Y si estamos uniendo esa vid falsa con esta vid verdadera, ¿cuál es la diferencia que tenemos? El fruto es la verdadera. Es decir, que Jesús sí fue capaz de dar el fruto que el labrador, Dios, estaba esperando.
Es decir, que Jesús sí dio la uva que el labrador quería ver. Una uva que no buscaba acumular y acumular. Una uva que no estaba detrás de la avaricia, detrás de la codicia, sino una uva que se exprimió totalmente en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso Jesús, antes de ser entregado en la última noche, en la última cena, toma vino y dice: esta es la sangre del nuevo pacto, el fruto de la vid, que por ustedes es derramada. ¿Sí? Entonces, la diferencia de esta vid verdadera, que Jesús es la vid verdadera, es el fruto. Todo pámpano, toda rama, pámpano es rama, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Cuál es el imperativo que da Jesús aquí? Permaneced en mí es el imperativo que Él da. Y aquí, mis hermanos, quiero que empecemos a seguir haciendo analogías con Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5, el fruto, es decir, la vid, era el pueblo de Israel. Y esa vid tenía la carga de dar fruto. Y el fruto que dio fue malo. Aquí entonces, el fruto se presenta de otra manera, porque el imperativo es permanecer. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el fruto no es problema suyo. El problema suyo es permanecer. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero a lo largo de mi educación cristiana, este pasaje a mí me atormentaba muchísimo. Tenía, por ejemplo, un profesor en particular en el instituto. Cada que llegábamos de vacaciones, el hombre decía: bueno, ¿y qué hicieron en las vacaciones? Y entonces uno salía a decir: no, pues yo dormí mucho, no, pues yo aproveché y hice tal cosa. Y él decía: y las almas perdiéndose, y ustedes perdiendo el tiempo, ¿no les da pena? ¿Cuál es su fruto? Y es como que utilizaba esa palabra fruto como una pistola, ¿no? Y uno decía: no estoy dando fruto. Y uno tiene la preocupación como creyente: ¿qué tengo que hacer para dar un fruto jugoso, ¿no? Un fruto como esa uva que quería ver el labrador. Hermano, aquí Jesús nos está enseñando, iglesia, que usted no tiene por qué preocuparse por el fruto que está dando. Usted tiene que preocuparse por permanecer. Esa es su labor y el fruto lo da Él, porque usted está permaneciendo en Él y Él se encarga del fruto. ¿Sí? Padre, gracias por tu palabra del Señor. Gracias por las conexiones que nos permite hacer, porque esto muestra tu mente en esto, muestra tu mano, muestra cómo la mente humana tan limitada, creo que no se pudieran conectar pasajes así como se conectan, porque un hombre por allá en el siglo VIII antes de Cristo no tenía ni idea qué era lo que iba a escribir Juan. Gracias por tu palabra, gracias por lo que eso nos deja ver, y ayúdanos a no caer en la corrupción. La corrupción que, como vimos, no tiene que ver con el detalle, sino con la actitud en nuestro corazón de, una vez más, apartarnos de ti, dejar la palabra, dejar tu camino y olvidar quién eres. Ayúdanos, por favor, en este ejercicio, y gracias por el tiempo de estudio. En el nombre de Jesús. Amén.